Cenando con Jesús. Vamos a apagar la música. Nosotros tenemos en este maravilloso contexto en el que estamos viviendo en cuarentena, resguardados en nuestra casa, estamos por participar de la festividad, de la celebración más antigua que ha habido desde el inicio de los tiempos. Esta es la que se ha guardado, se estipuló por Dios y se ha guardado por medio del pueblo judío hasta el día de ahora, y nosotros lo celebramos después de Jesucristo de otra manera. Pero todo apunta a la Pascua, una celebración que tiene su inicios desde Moisés, desde el pueblo de Israel en Egipto. Y quiero comunicarles un poco de la emoción que tengo y de la emoción que es vivir en estos tiempos y lo que es celebrar la Pascua todos juntos. Así que póngame por favor ahí, quiero celebrar la Pascua. Póngalo, quiero celebrar la Pascua. Ahora se celebra o se da el inicio, hoy en la noche, se dio el inicio en Israel sobre la celebridad de la Pascua. Y quiero que nosotros podamos sentir la emoción que siente Israel, porque ellos están en cuarentena también, pero pudieron salir de sus balcones. Dice que estaba leyendo justamente antes de comenzar esa transmisión de que aunque ya comenzó la festividad y ellos están en cuarentena, salieron a los balcones y desde ahí cantaban todos los salmos que ellos usualmente recitan en medio de esta celebración. Y es una emoción tan grande la que se vive en Israel que nosotros también tenemos que comenzar a vivir, porque nosotros somos ese pueblo escogido por Dios. Y quiero que usted vea que esto nace desde Jesucristo. Cuando nosotros lo vemos en Lucas 22, 15. Dice, Él les dijo, Jesús, a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Cuánto he deseado cenar con Jesús? ¿Quién quiere cenar con Jesús? Escríbame ahí, por favor, el comentario. Yo también quiero cenar con Jesús. Yo también quiero cenar con Jesús. Él dice, ¿cuánto yo he deseado? Les decía a sus discípulos justamente antes de tener ese momento íntimo. Él estaba anunciándole la Pascua, así como nosotros nos estamos preparando para el día de mañana. Así que les recuerdo, tenga jugo de uva o vino y tenga un pan, algo sin levadura sería excelente. Si no tiene, pues con eso lo hacemos. Tenemos que acatar órdenes y no salir por cualquier cosa. Pero nos estamos preparando para mañana, porque mañana se entiende que fue el día en el cual Jesús cenó y tuvo esta celebración con sus discípulos. Y todos queremos cenar con Jesús, y Él en muchas ocasiones anunció o dio una idea de que Él iba a morir. O sea, que Él lo dijo varias veces. Pero cuando se trató de darnos a entender el significado de su muerte, Jesús dijo, vamos a hacerlo de una manera súper especial. Y Él dijo, Él de hecho apartó un lugar, un jefe de una casa le dio su lugar, su aposento, y le preparó la cena de la Pascua. Porque Él quería una intimidad, quería explicarles ahora el significado de la Pascua para ellos, cómo debería ser tomada. Y nótese que Jesús pensó tanto en esta cena, fue tan épica esta cena, que Él entra el Domingo de Ramos, donde toda la gente migra, porque ya está comenzando la festividad de la Pascua. Toda la gente migra a Jerusalén porque es el lugar donde se celebra la Pascua. Y Él entra por el Domingo de Palmas, ya como el preámbulo a lo que viene. Sus discípulos no piensan más, saben de que esto se hace todos los años, lo han hecho por 30 años, quizás 40 años, y siempre van a Jerusalén y siempre celebran la Pascua. O sea que para ellos no hay nada diferente, pero Jesús sí sabía lo que estaba por pasar. Entonces todo apunta a un lugar tan específico en la historia, que nos da
un entendimiento de cómo Jesús preparó este momento. Y en el contexto judío ustedes sabrán que esta es la festividad más grande que hay para ellos. De hecho, que se llama la fiesta de la primavera. O sea, que es lo primero. Es la fiesta también de la independencia de ellos como pueblo. Es el momento de reconocimiento de Israel ya independiente fuera de Egipto. Se conoce como el clímax realmente. Y fue la primera festividad instituida por Dios mismo. Entonces, quiero que ustedes entiendan que los discípulos habían celebrado esto, lo habían oído por 2000 años, se había celebrado. Y ellos lo habían celebrado de muchas maneras por 40, 30 años, no sabemos cuántos años tenían todos, pero más o menos por 30 años. Jesús lo había celebrado 32 veces y estaba por celebrar a la 33ª vez, pero con un pequeño cambio. Y esta celebridad, esta festividad dura 7 días. La fiesta del Pesaj se llama, o la Pascua como la conocemos nosotros, o la Pascua hebrea. Era lo que ellos iban a celebrar. La Pascua cristiana es otra cosa y es de lo que les quiero hablar. En Éxodo 23:4, Dios les había impuesto esta celebración al pueblo de Israel. Les había dicho que en el día 14 de Nisan o Aviv, dependiendo de cómo usted lo quiera tomar, que usualmente viene siendo nuestro abril, le había dicho que iba a celebrar. Por 7 días iban a celebrar. Esto está en Éxodo 23 del 4 al 8. Por 7 días iban a celebrar la Pascua, que comienza esta noche, así que felicidades, comienza esta noche la Pascua hebrea. Y es la festividad, como decía, la más antigua. Y por 7 días ellos celebraron de una forma muy rigurosa. Y yo lo que quiero que entendamos es de que los discípulos habían sido entrenados por 2000 años de antepasados y por 30 años ellos mismos habían celebrado de cierta manera. Así como nosotros comemos el pavo en Navidad y tenemos nuestras tradiciones y tenemos nuestras uvas y tenemos nuestro, qué sé yo, las 12 copas y todas esas tradiciones, pasear la maleta y cosas por el estilo. Así también ellos tenían la tradición de celebrarla y quiero hablarles un poquito de esos detalles de cómo ellos se preparaban para la cena de mañana, porque era una cena totalmente. El cordero, como algunos sabrán, creo que lo tengo eso aquí en Éxodo 12:14. Usted lo va a poder leer ahí. Dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Véalo ahí. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y así ha sido, de hecho se ha cumplido. Así que está usted por celebrar el día de mañana una tradición por estatuto perpetuo, dice el Señor. Y imagínense que por 2000 años se celebra esta festividad. Obviamente se hicieron muchas cosas. Y el Señor habla bastante de esto en Éxodo, de cómo se debería de celebrar. Una de las principales es, nosotros sabemos que el cordero pascual se preparaba, es decir, un cordero tenía que prepararse 5 días antes de la celebración de mañana. Hoy, de hecho, día miércoles, se debe de sacrificar el cordero. Pero se preparaba un perfecto, sin defecto, tierno, ¿verdad? Esto todavía se hace en Israel. Y con eso también tenían que vestirse. Ustedes saben que les decía, vístanse como que si ya nos vamos. Así que, ojo, vístase como usted quiera, pero dice, vístase con bordón, con su bastón, con su ropa como que si ya van de salida, como que si lo van a hacer deprisa, porque significaba la salida de Egipto, o sea, un acto de fe. Como diciendo, preparémonos porque estamos ya por salir, estamos ya por irnos. Y muchas otras cosas, pero algo de lo que quiero hablarles es que
toda la simbología de la Pascua hebrea apuntaba hacia el pasado. Y esto lo encontramos en Éxodo 13:3. Dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, es decir, los panes serán sin levadura. Ahí vemos nosotros que toda la festividad de la Pascua hebrea apuntaba a Egipto. Así que si usted me está oyendo, ponga ahí: apuntaba a Egipto. La Pascua apuntaba a Egipto, era hacia el pasado. Y quiero que veamos un plato de cómo se servía, o cómo por lo menos se cree que lo celebró Jesús con sus discípulos esa noche, cómo estaba servida la mesa esa noche. Tenemos una foto por ahí, les quiero enseñar. Aquí tenemos, ustedes pues creo que van a poder ver dos elementos de los cuales pues nosotros participamos siempre. Estos elementos son la copa, que está justamente en la punta, y a su mano, bueno, a mi mano derecha yo puedo ver los panes, o el conocido matzah, que es un pan sin levadura. Pero también habían otros elementos que se cree que así los celebraban ellos para el tiempo de Jesús. De hecho, que todavía se celebra de esta manera. Y estos nos dan a entender bastante del simbolismo de la Pascua. Primeramente, en el plato usted va a ver rábano, luego hay un huevo hervido, luego tenemos apio o perejil, lechuga romana, de ahí hay una parte dulce que es manzana, pasas, es como una compota, y tenemos también un hueso de cordero. Y a mi mano izquierda puedo ver un agua con sal. Lo único que hace falta aquí es un lavatorio o un lugar donde se lavaban las manos. Y todos estos elementos, yo quiero hablarles, tienen una simbología bastante interesante, y yo quiero hablarles por lo menos, el día de ayer hablamos sobre las copas y cómo se tomaban básicamente 4 brindis por 4 celebraciones que se hacían, o 4 brindis, que era primeramente, a ver quiénes se acuerdan. El primer brindis era de la salvación, te sacaré de Egipto. El segundo brindis era por te voy de alabanza por las plagas. El tercer brindis era el de la redención, el que nosotros creemos que Jesucristo tomó y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y hay un cuarto que es el brindis de la aceptación. Ayer hablamos de las copas, y mañana vamos a hablar del pan, pero ahora quiero hablarles de los elementos que estaban en el plato. Como ustedes pudieron ver ahí, uno de los elementos bastante interesante, porque esta cena se lleva un proceso como de 2 horas. Después de tomar la primera copa está lo que se llama el carpaz, y se agarra el perejil o la papa. Algunos agarran cebolla también y lo remojan en el agua con sal, y luego ellos lo comen. Esto es lo primero que ellos comen en la Pascua, o la Pascua hebrea. ¿Por qué lo hacían? Porque, como había decretado el Señor, recordaréis tu procedencia. Y ellos, el agua salada representa las lágrimas del pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado
en un lugar de dolor, en un lugar quizás como ellos mismos te sientes en un lugar de frustración donde tú has hecho, has hecho, pero solo laboras y no ves fruto y no generas ningún estatus, no generas ningún cambio en tu vida y simplemente te sientes esclavo. O quizás, seguramente habrán quienes nos ven ahora que han recaído nuevamente en el pecado, en ese pecado que una y otra vez te tiene esclavo. Y tú lloras amargamente y esas lágrimas cuando usualmente uno logra, cuando llora tan amargo, uno las logra probar y son saladas. Y justamente pues esto simboliza las lágrimas que sufrieron los egipcios por una ardua labor de solamente estar en el mismo lugar. Y ¿cómo se dice? Esta porción de la comida, carpaz, al revés quiere decir la carga, la opresión que ellos sentían, así como muchos de nosotros tenemos que recordar la opresión que sentíamos del pecado, que no podíamos ser libres. Entonces, a nosotros también nos habla estas porciones, que nosotros en algún momento también estuvimos acongojados por el pecado, o quizás todavía. Pero quiero que sigamos viendo, vamos a ir otra vez nuevamente a la foto. Otra de las porciones que me llama bastante la atención se llama, es el Magid. Y este es el momento en el cual se toma parte del pan y los niños preguntan, ¿por qué esta noche es tan diferente? Y aquí donde se hace una narración de todo el sufrimiento que tuvo Israel. También se hace una descripción de las 10 plagas y los milagros realizados por Dios, que los liberaron a ellos de la esclavitud de Egipto. Ahora, el pan, algo que quiero que noten es que es bien delgado, porque ellos tenían que comerlo como que se iban de salida, por eso es delgadito, y tenían que comerlo deprisa y no podían hornear, porque cuando ustedes saben que hornear con levadura toma más tiempo, toma alrededor de 40 a 50 minutos, entonces tenía que ser masa y agua, eso es todo lo que era, porque tenían que salir. Y también, como Jesús lo enseñó, la levadura, y ahora ya no lo tengo aquí, pero el primer día hablaba sobre la levadura. La levadura era ego, era el simbolismo de orgullo. Entonces ellos tenían que recordar de dónde venían comiendo pan sin levadura, es decir, pan sin ego, pan sin nada de poder nosotros jactarnos y decir, yo fui, yo era talentoso o yo tenía mis cosas buenas, ¿no? Recordemos mañana de dónde hemos venido, recordemos quiénes somos y tomemos el pan sin levadura, es decir, comamos sin ego, sabiendo de que no había manera en que nosotros pudiéramos salir de esa situación. Quiero que si alguien se siente todavía esclavo de Egipto o del pecado, entienda de que no hay manera en que usted pueda salir. No se trata de lo bueno que nosotros podamos hacer. Yo espero que nosotros hagamos buenas obras. Aquí estábamos hablando desde comenzar de buenas obras, pero eso no nos gana un lugar en el cielo, mucho menos nos gana la salvación, no nos gana puntos con Dios de ninguna manera. Recordemos entonces que el pan es sin orgullo. Póngame ahí en los comentarios porque veo que ya no están diciendo mucho. Póngame ahí, el pan es sin orgullo. Yo no puedo enorgullecerme de algo que no tengo. La salvación solo puede venir de Dios. Por eso se comía el pan de esta manera. Ahora, hay otra porción que me llama bastante la atención. Y se llama el marror. Parecido a la palabra mara que algunos de ustedes conocen.
que es de aguas amargas, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en esta imagen, la parte de abajo, creo que es remolacha, pero ahí también hay rábano, juntamente licuado, rábano licuado con pues, remolacha y rábano picante. O sea que este plato o esta porción estaba diseñada para hacerlos llorar y para hacernos llorar. Y el día de mañana los que celebran la Pascua judía pues van a comer parte de esto y es picante y sí provoca lágrimas. Porque toda buena Pascua, como dicen los conocedores, tiene que tener un elemento de hierbas amargas y por eso se llama marror, que también puede ser lechuga romana, pero tiene rábano picante y se moja con el agua todavía, se remoja, perdón. Algunos lo toman inmediatamente con lo que ven a su derecha, que es la parte dulce. Pero hablemos un poquito de esto amargo. Después de ellos entender que tuvieron que vivir toda esa esclavitud, tienen que experimentarlo también. Es decir, todo el pueblo judío tiene que volver a recordar lo amargo que fue vivir en esclavitud. Y creo que a nosotros también nos haría bien recordar lo amargo que es la vida sin Dios. Recordar lo amargo que es vivir fuera de Cristo, lo amargo que es no poderse reunir a orar con tus hermanos, lo amargo que es no tener salvación, no tener redención, no tener nadie que te ayude. Para eso se hace en la Pascua, se comen hierbas amargas. Porque el exilio, pues, la esclavitud, trabajar en el lodo todo el día, no era nada más que algo amargo y todos tenían que recordar eso, así como nosotros tenemos que recordar cómo es la vida sin Dios y eso debería provocarnos lágrimas. Y por último, quiero que veamos, vamos a ver si tenemos otra foto. Como ustedes pueden ver, estas fotos son bien genéricas. Todos los que celebran la Pascua judía se sirven de la misma manera y ahí tenemos el pan y esta copa y también tenemos el plato del Pesaj o Pascua. Otro de las porciones que quiero que usted vea ahí es el cordero. Aquí han puesto pedazos de cordero, pero si vamos atrás, busquémoslo ahí, hay hueso de cordero. El cordero, después de haber pasado por todo lo amargo y después de haber hablado de todo esto, imagínense una cena completa relatando a los niños, porque es tradición hablarle a los niños. Aquí también tenemos un hueso de cordero. Pero después de ese momento de estar de comentar lo amargo que fue la esclavitud en Egipto, recuérdese, la Pascua hebrea apunta a la esclavitud en Egipto, viene la parte de la redención, y ahí es donde se toma la tercera copa o el tercer brindis, y aquí es donde entra el cordero. De hecho, que aquí es donde se sirve ya todo el cordero que se había preparado 5 días antes. Este cordero es el banquete realmente de la Pascua. Y cuando se come, se relata también cómo fue que Dios liberó. Y hablan de la última plaga, la plaga en la cual Dios mismo le dio de la misma medicina que los egipcios le habían recetado a los hebreos, matando al primogénito. De todo aquel que no tuviese la señal en los dinteles de la puerta. Y esa señal se hacía con un cordero que se degollaba y la sangre se ponía con un arbusto, se ponía en los dinteles de la puerta. Básicamente el cordero, la sangre del cordero es lo que les daba salvación a ellos. Interesante, ¿verdad? Porque es una ilustración para nosotros también. Ahora nos queda súper claro. Y
el cordero era realmente el punto de salvación, así como fue el sacrificio que dio Caín y Abel. También fue salvo por un cordero, por un sacrificio, y así siempre ha sido el cordero. El cordero ha sido una mención tan permanente en el pueblo de Israel. Y ellos lo celebran el día de mañana. Pero la sangre del cordero era lo más importante. Y ahí es donde Jesucristo viene y yo creo que usted se imagina en este momento Jesucristo sirviéndoles el cordero a sus discípulos. ¿Qué había en la mente de los discípulos? Israel, Egipto, esclavos. Eso es lo que había en la mente de ellos. Pero ahora Jesús les está repartiendo el cordero y les dice, tomad de beber, este es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, ya no más el cordero pascual, ahora yo soy el representante. Comienza a cambiarles 2000 y ficha de años de mentalidad. Comienza a cambiarle la mentalidad a los discípulos que han creído siempre en el pasado y les dice, ya no más el pasado, ahora es el futuro, lo que viene mañana, lo que viene a unas horas de distancia, porque él estaba a punto de ir al jardín del Getsemaní. Entonces comienza a cambiarle la mentalidad a los discípulos, diciéndole ya no se trata de tradiciones, ahora se trata de mí. Es decir, el cordero que ha sido muerto, que ha sido sacrificado, ahora soy yo. Es decir, yo soy el que te quiere dar la libertad. Diga conmigo, Jesús quiere darme libertad. Él quiere darnos la libertad. Él estaba diciendo a ellos mismos, yo soy el cordero que te salva, que te libera. Vemos, les voy a enseñar en Éxodo 12:3. Él le dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Desde entonces venía apuntando Dios sobre el cordero. ¿Y qué dice 1 Corintios 5:7? Limpiados pues de la vieja levadura. ¿A qué está haciendo referencia? Ahora usted ya lo sabe. Para que seáis nueva masa, sin levadura, o sea, sin orgullo, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora entendemos este versículo. Cristo ya fue sacrificado por mí. Es decir, yo no tengo de qué orgullecerme, yo no tengo levadura, yo no tengo de qué jactarme, yo no puedo yo decir que por mí, porque soy un cristiano, porque diezmo, porque voy a la iglesia, porque oro todos los días, yo soy salvo porque un cordero pagó el precio por mí, es decir, el cordero me salvó. ¿Cuántos pueden decir eso? El cordero me libertó. Y él les estaba cambiando la mentalidad, ellos estaban un poquito confundidos, los discípulos estaban cenando con Jesús y decían, bueno, sí, yo tengo que tomar esta copa, pero esta copa es por el Cordero Pascual. Y él dice, no, esta copa es por mi sangre y porque yo ahora, y esto es lo maravilloso, porque esa noche Jesucristo nos abrió la mesa, ya no solo para el pueblo judío. Todos sabemos que Jesús andaba y esto es importante que lo sepamos, Jesús andaba ¿con quiénes? Jesús andaba con prostitutas, con fariseos, andaba con recaudadores de impuestos, andaba con pescadores. Él no se quedó con la casa de Israel, sino que él dijo, ahora esta cena es para todos los que crean en mí. Y esa noche nos invitó a todos nosotros a participar de esa cena que era solo tradición de Israel y ahora es tradición tuya y es mía. Así de importante es la cena del Señor, porque los discípulos no sabían, yo creo que esa noche ellos estuvieron bien confundidos porque decían, ¿cómo? Pero es el Cordero Pascual, es de Egipto, y Jesús les dice, claro que no. Hoy es que yo le voy a dar libertad al pueblo judío, no, al mundo entero.
y nos invita a celebrarlo con una cena. ¿Qué tal eso? Es increíble que Él nos dice, celebrémoslo juntos. Es tan importante esto. Esto es más importante que la cena navideña o que el inicio de año. Esta es la cena que todos debemos de celebrar. Porque Él le dice, de ahora en adelante yo compro la salvación para todo aquel que ponga la sangre en los dinteles de su puerta. ¿Cuánto ha puesto la sangre de Jesucristo en los dinteles de su puerta? Así de fácil es la salvación. No hay nada que yo pueda hacer, no hay orgullo que yo pueda tener. Nada he hecho yo. Solo tengo que poner la sangre del Cordero alrededor de mi vida, de mi casa. Y Él le dice, yo soy el que liberto. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio venir dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos tiene que librar de la culpa, Él es el que nos tiene que librar de la condenación, Él es quien nos libra de nuestro pecado. Aun cuando tú hayas fallado una y otra vez, tú tienes que participar de esta cena el día de mañana, hazlo. Tenemos que hacerlo, porque no hay nada más que aceptarlo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. El que esté peor hasta más debería de hacerlo. Porque Jesucristo nos ha invitado a cenar a todos. Por eso, en Apocalipsis Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él, y Él conmigo. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Que cada vez que nosotros comamos este pan y celebramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Es decir, que Él nos quiere decir que su amor es tan grande, que ha estipulado que nos sentemos a celebrarlo cada vez que podamos, para recordar que su amor es tan grande que nunca nos va a dejar, que su amor es imparable y que siempre está ahí, porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por los demás. De otra manera no lo hubiéramos podido alcanzar. Y ante esas cosas yo sí brindo, porque yo entiendo que no pude haberlo hecho de ninguna manera. ¿Fallamos? Claro que fallamos. Pero Jesucristo murió por nosotros. Y eso es todo lo que hay que decir. Si usted no sale de la culpa, si usted se cree imperfecto, si usted siente que tiene una mala conducta, regrese, quítese el orgullo y regrese, recuerde de dónde ha salido y regrese a Dios y celebremos mañana. Vea lo que dice, me gusta este versículo de Tito 2. Vamos a ver, no lo tengo. Pero encontramos, para cerrar ya, en Tito 2:14. Usted lo puede buscar también. Ahí está toda la revelación de la Pascua. Es pequeño este librito. Gracias, sí. Ya lo tenía, pero... Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo, oiga, por nosotros, para redimirnos, es decir, para rescatarnos de toda iniquidad. Aquí está la salvación. Estas son las buenas noticias. La buena noticia es que todo aquel que en Él cree, que todo aquel, el más lepe, el más gañán, todo aquel que en Él cree, dice toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esas son las buenas noticias. Que todos estamos invitados a cenar y solo tenemos que aceptar su invitación. ¿Cuántos quieren cenar con Jesús? Póngamelo ahí. Yo quiero cenar con Jesús. Yo quiero participar de su cuerpo y de su sangre. Y Señor, en esta noche te damos gracias porque tú nos has dado tanto a través de esta celebración que estamos por tener el día de mañana. Te doy gracias, Señor, porque has sido
sin precedentes, una celebración que todos somos parte, ahora hemos sido invitados. Esta noche, Señor, no queremos pedir por nada. Esta noche solo queremos darte gracias. Porque en un tiempo yo era ajeno, en un tiempo yo estaba lejos, pero ahora yo he sido escogido. Y porque ahora yo puedo cenar contigo. Te doy gracias, Jesús, porque tú nos recibiste a todos. Estábamos tan lejos de participar de esa cena. Y aunque Israel lo celebra esta noche, nosotros también lo podemos celebrar. Porque somos tu pueblo escogido. Porque somos ese Israel espiritual. Porque esa noche, ese jueves santo, tú dijiste, la invitación ahora queda abierta para todos los que quieran salvación. Para todo aquel que no tiene orgullo, para todo aquel que se despoja, para aquel que no tiene obras, para aquel que simplemente dice, yo acepto tu sangre. Señor, aún más solemne es para nosotros el entender lo que tú habías preparado desde hace 3,000, 4,000 años atrás. Tú tenías planeado esto, Señor. Y ahora nosotros podemos participar del nuevo pacto en tu sangre. Yo te doy gracias, Señor, porque yo lo tengo y sé que los que nos ven también lo tienen. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Recordamos lo amargo que es la esclavitud. Recordamos lo amargo que es vivir sin tener sentido, propósito, ni tu amor con nosotros. Recordamos lo amargo que se siente, Señor. Recordamos las lágrimas saladas, Señor, que tuvimos que cosechar por vivir en nuestro pecado. Esclavos de Egipto, esclavos de nuestros propios males. Recordamos, Señor, en esta noche lo difícil que es vivir tras el aire, Señor. Solo trabajar sin tener ni estatus, ni tener nada que cosechar. Solo viviendo en el pecado. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca. Ayúdanos, Señor, a honrar esta copa que es el nuevo pacto en tu sangre. Ayúdanos, Señor, a entender lo maravilloso y aceptar la grandiosa invitación que ahora tenemos de participar de tu pacto, Señor. Lo pusiste de esta manera porque nos encanta comer y nos encanta cenar. Yo te doy gracias porque tú dijiste, yo no tomaré más de esta copa hasta el día en que regrese. Y quizá ahorita nosotros no entendemos lo que estamos haciendo. Probablemente los discípulos tampoco entendieron lo que estaba pasando esa noche. Y tomaron una copa y partieron un pan, pero entre ellos mismos se peleaban por quién iba a ser el mayor. Quizás esta noche nosotros no entendamos tampoco, o el día de mañana que celebremos la Santa Cena, no entendamos todavía lo que significa pues aquello que brindamos. Pero no lo vamos a dar por sentado, Señor, sino que lo vamos a aceptar y lo vamos a ver con fe. Ahora ya no se trata del pasado, se trata del futuro. Se trata de la salvación que tú me has dado. Ahora yo te doy gracias, Señor, porque siendo un pecador, yo puedo ahora participar de tu mesa, sentarme, y no solo en esta mesa, Señor, sino en la mesa que viene del Cordero, de las bodas del Cordero, y yo ser parte de esa celebración, donde sí vamos a brindar, como nunca antes lo pensamos que lo íbamos a hacer. Señor, recordamos esta noche la esclavitud que hubo, pero también recordamos la salvación que hubo en Cristo Jesús.